Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a tu podcast de deporte americano en español como cada lunes. Hoy ya episodio número 17 y tenemos muchas cosas que tocar en los próximos minutos, comenzando por un gran nombre propio. Probablemente ya lo conozcas, ahora te cuento de quién se trata. Llega a la MLS una mega estrella, un campeón del mundo. Ahora te damos todos los detalles, pero además estamos ya a días de que arranque la MLB, las mayores. El béisbol vuelve a acción en Estados Unidos y por supuesto tenemos que hablar también de lo que ha pasado en el March Madness. En esta primera semana de competición te dejamos las conclusiones, los detalles que debes saber. Venga, sumario y comenzamos. Griezmann está en Orlando para cerrar su fichaje. En verano debutará en la MLS. Te contamos lo más importante de la primera semana del March Madness. Y a días para que comiencen las mayores, te preparamos para el inicio. ¡Comenzamos! Comenzamos, claro que sí, y lo vamos a hacer como es habitual, hablando de la Major League Soccer, pero ahí hay un nombre propio, el de Antoine Griezmann. Sí, señor, Antoine Griezmann está en Orlando, está cerrando su acuerdo, su contrato con el Orlando City y va a ser jugador del conjunto de los Leones desde el verano, desde después del Mundial. Ahora te voy a contar todos los detalles, aguanta un poquito más porque antes, como viene siendo tradición y habitual, tenemos que hablar de lo que ha sido la quinta jornada de la Major League Soccer, que nos ha dejado resultados muy interesantes y ahora te voy a contar por qué. Estos son los resultados de la quinta jornada. La victoria de Toronto 2-1 ante Columbus, la victoria a domicilio de Chicago en Filadelfia. Qué mal, Filadelfia sigue sin puntuar, sigue sin sumar. Nashville le metió 5 a Orlando, al futuro equipo de Antoine Griezmann. El empate sin goles de Atlanta y DC United. La goleada de Charlotte 6-1 a los Red Bulls. La remontada de Dallas. Dallas iba perdiendo 2-3 contra Houston en el derbi tejano. Bueno, le dio la vuelta. 4-3. La goleada también a domicilio en Kansas ante el Sporting Kansas City de Colorado Rapids. 3-1 ganó San Luis a New England Revolution. Sin goles también entre Austin y LAFC. Por la mínima ganó San José en Vancouver. Esta victoria es muy importante, ahora lo vais a ver en la clasificación. Cincinnati 4, Montreal 3. NYC perdió, Nueva York perdió en casa ante Inter Miami 2-3. Ganó el equipo de las Garzas. Sin goles entre Minnesota y Seattle y otros dos empates más, todos del domingo. Portland 1-1 contra el Galaxy y San Diego 2-2 ante Real Salt Lake. Nos deja, como digo, resultados curiosos, interesantes, sobre todo los del domingo, son los que yo creo que menos nos esperábamos. ¿Por qué? Porque tiene un impacto directamente en la clasificación. Así está la tabla de la conferencia oeste después de 5 jornadas, con LAFC ya destacado, un punto sobre el segundo, sobre Vancouver. ¿Por qué? Porque le ganó San José. Ganó en Canadá San José y eso permite que los dos, pues te he dicho que ese resultado era importante, los dos igualan en la segunda posición con 12 puntos. Tiene mejor diferencia de goles Vancouver, por eso está por delante. San Diego, que empató, volvió a empatar, es una cosa curiosa, sigue siendo un invicto como LAFC y como Nashville, ahora lo veremos, pero ahí está. Quinto Seattle con 10 puntos, lo mismo que Salt Lake, 9 para Colorado, 8 para Dallas, 6 para Houston, son los que cierran ese corte de la postemporada. Fuera de playoffs y de postemporada, el Galaxy, Austin y Minnesota con 5 puntos, San Luis y Portland con 4 y Kansas City cierra también con 4 puntos. Eso en el oeste. En el este, como ya decía, Nashville es líder en solitario, 3 puntos sobre NYC, perdió Nueva York con la visita de Miami, así que le vino realmente bien, y Miami hace lo mismo que San José, le iguala a 10 puntos a Nueva York, se queda como uno de los perseguidores de Nashville. Nashville está intratable, ¿eh? Tiene un empate, tiene 4 victorias, pero no ha perdido todavía. Completan los playoffs Charlotte con 8 puntos, Chicago, DC United, Toronto y los Red Bulls con 7 puntos, 6 tiene Cincinnati, ahí se corta, esos son los 9 primeros. Y luego ya tenemos a Atlanta con 4, New England, Montreal y Orlando con 3, Columbus con 2 y, como digo, Filadelfia, que sigue sin ganar, está en lo último, al final del todo de la clasificación. Bueno, antes de hablar de Antoine Griezmann, teníamos pendiente hablar de Antoine Griezmann. Fue la gran noticia después del derbi que Antoine Griezmann se iba a subir un avión e iba a viajar a Estados Unidos. Ojo, no para jugar ya en la Major League Soccer, no para jugar ya con Orlando City, pero sí para
plasmar ese acuerdo que era verbal y que ya se va a formalizar, de manera que se confirma que abandonará el Atlético de Madrid cuando acabe la temporada en España, cuando termine la Champions, la Copa del Rey, que son los dos frentes que tiene abiertos el Atlético de Madrid. Detalles de esa operación: llega otra estrella, llega otro campeón del mundo a la Liga, se va a unir, como decimos, el próximo verano a Orlando City, va a firmar 2 temporadas, y ahora explico bien eso, más una opcional. Se podría quedar hasta 2029. Va a comenzar a jugar, como digo, en julio, cuando acabe el Mundial. Él va a tener también sus vacaciones. Recordemos que él ya renunció a la selección francesa, con lo cual no va a estar en el Mundial, va a estar de vacaciones y volverá a Orlando para ponerse en forma, ponerse a las órdenes del que sea entonces el entrenador. No sabemos si seguirá por entonces Martín o habrá un nuevo técnico, no sabemos. Debut, en principio, sería el 22 de julio contra San José Earthquakes, allí, en California. Y el debut en casa, el debut en Orlando, sería, vaya 2 partidos, por cierto, 25 de julio, solo 3 días más tarde. Recordemos que ahí la Major League Soccer va a jugar varios partidos seguidos después del Mundial. En apenas 3 días, 2 partidos. Contra Nashville, el debut en casa. Y hay un detalle que también he querido reflejar ahí, que me parece que no es menor, que es que no vamos a ver derbi entre Orlando e Inter Miami con Messi y Griezmann como protagonistas en todo el 2026. ¿Por qué? Porque ya se ha jugado el partido de Orlando, y el partido que se va a jugar en Miami se va a jugar en mayo, es decir, todavía no va a estar Antoine Griezmann. Detallo claramente varias cosas. Una, el tema del contrato. Griezmann va a llegar para jugar el final de la temporada 2026. Griezmann jugará esa temporada sprint que ha creado la Major League Soccer entre febrero y mayo para empezar y resetear de nuevo el verano que viene y adaptar ya su calendario, ya lo hemos hablado esto aquí, su calendario al de las ligas europeas, con lo cual Griezmann va a jugar una primera temporada, la mitad, otra temporada pequeña, la del sprint, segunda temporada, y luego ya sí arrancaría en la 26-27 y estaría, como decimos, con ese contrato que se podría alargar hasta un año más. Así que es un refuerzo muy importante, no solo para Orlando City, eso es una obviedad, y más como está Orlando, que ya habéis visto que no está haciendo las cosas bien, solamente una victoria, sino sobre todo para la Major League Soccer. Es un jugador que está vigente. A día de hoy estamos hablando de probablemente uno de los 2-3 mejores jugadores en este momento del Atlético de Madrid, y ha decidido venir a jugar a Estados Unidos. Es verdad que él es un enamorado, ya lo sabéis, de este país, de Estados Unidos, del deporte americano en general. Y bueno, lo dicho, él firma hasta el final de la temporada 27-28, que va a ser la primera temporada que se juegue, como digo, en calendario como las ligas europeas. Podría ampliar a la 28-29 también. Él, sabéis que es un loco de la NBA y sobre todo de la NFL. Claro, en Orlando no hay equipo NFL, pero sí que tiene muchas opciones, porque desde Orlando un saltito de avión es plantarte en Tampa Bay, es plantarte en Jacksonville, es plantarte en Miami, es plantarte en Carolina. Es decir, estamos hablando de 4 equipos de NFL, prácticamente a 30, 40 minutos de avión, un poquito más, 1 hora de avión en algún caso, Carolina, y luego si queréis un poquito más allá, pues más. Y luego hay un detalle que también no sé si la gente ha caído o no, pero los dueños actuales de Orlando City son los mismos propietarios que tienen los Minnesota Vikings. Es decir, el equipo de Minnesota va a ser del jefe de Griezmann. Es decir, que no descarto tampoco que el bueno de Griezmann se pega algún saltito los domingos a ver jugar a los Vikings. Tenemos en cuenta que la mayor parte de la jornada de la Major League Soccer se juega en sábado, es decir, Griezmann va a jugar muchos fines de semana en sábado, que es cuando no hay NFL, y el domingo tendría libre para poder ir a escaparse a donde sea. Sumémosle NBA, Orlando, Miami, Charlotte Hornets también ahí cerquita. Se lo va a pasar bien Antoine Griezmann cuando esté por aquí por Estados Unidos, sin ninguna duda. Lo dicho, el contrato, no tenemos los datos como tal, pero yo creo que es un contrato muy similar al que ya firmaran recientemente Son o Müller. No van a llegar al nivel, evidentemente, de Leo Messi, que está por encima de los 20 millones solo del contrato, más luego lo que gana él de sponsors y demás cosas. Pero yo creo que Griezmann va a estar más o menos ahí, probablemente en las 2 dígitos. Y veremos en dónde. Pero bueno, insisto, yo creo que ya es una decisión más de final de
de carrera, de querer jugar y vivir, sobre todo traer a la familia aquí a los Estados Unidos. Esa es lo principal. No va a llegar Griezmann, eso sí, este año, es una lástima, a disfrutar del baloncesto universitario. Del March Madness va a tener que esperar un poquito más para que vuelva la temporada, pero estamos pasándolo espectacular viendo el baloncesto colegial y sobre todo por momentos como este. Atentos. Álvaro Folgueras. The Airball. Álvaro Folgueiras, no Folgueras, hay que pronunciarlo bien, querido compañero. Bueno, este chico, que es un malagueño, formado en la cantera del Palo y en la cantera de Unicaja, y se vino a hacer las Américas y está ahora mismo en la Universidad de Iowa. Ese triple que habéis visto no es cualquier triple, es un triple que dejaba fuera al actual campeón defensor, a Florida, a los Florida Gators. Triple decisivo para eliminarles, era uno de los grandes favoritos también, y sobre todo para también llevar a su universidad, a Iowa, al Sweet 16, a los últimos 16 equipos, algo que no sucedía en el caso de Iowa desde hace 27 años. Vamos a repasar cómo está el bracket ahora mismo, quiénes son los últimos 16 supervivientes. Como veis, de un lado del cuadro está Duke con St. John's, que también viene de hacer una auténtica campanada, ahora lo comentamos. Michigan State con UConn, y por abajo está Iowa con Nebraska. Illinois con Universidad de Houston, y del otro lado Arizona con Arkansas, Texas con Purdue, Michigan con Alabama y Tennessee con Iowa State. Es decir, vemos que todavía sobreviven 3 de los 4 Seed One, 3 de los 4 grandes favoritos. Está Arizona, está Duke y está Michigan. Como decimos, se quedó fuera Florida, que era el otro gran candidato. Permanecen todos los números 2, todos los Seed 2. Y luego las sorpresas son Iowa y Texas, principalmente, que son los dos equipos que se han metido ahí y que no esperábamos. Iowa con lo que acabamos de ver, y el caso de Texas pues va a enfrentarse a Purdue, que también es un equipo que viene sorprendiendo. Ahí estaba el bracket, todos los caminos que llevan a Indianápolis, próximo 6 de abril, ¿es? 6 de abril, sí. La Final Four en Indianápolis, en el gran estadio donde juegan los Colts. Ahí se va a hacer la gran Final Four. Bueno, de lo que hemos visto hasta ahora, hay muchas conclusiones que sacar, pero he extraído 3-4 ideas, sobre todo para que estés al tanto de quién ha ganado, quién ha perdido, no partidos, sino quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores de estos primeros 4 días, de jueves a domingo, comenzando por Akuf y por Calipari. Akuf es un jugador que ya habíamos hablado el otro día está en Arkansas con Calipari, y que ya hablamos el otro día en jugada de 3, que era uno de los que teníamos que tener en cuenta y que seguir. Consigue en su segundo año Calipari con Arkansas, recordemos que él se fue de Kentucky, y se ha juntado con el que probablemente Darius Akuf va a ser el mejor jugador del torneo, o por lo menos ya lo está siendo en estos momentos. Hizo 24 y 36 puntos en sus primeros 2 partidos, está anotando una auténtica barbaridad, está en casi un 49% en tiros de campo, y está en el 45% en triples. Son porcentajes de auténtica bestia, Y ahora van a enfrentarse a Arizona, que es uno de los grandes favoritos. Vamos a ver si Arkansas puede o no dar la gran sorpresa. Como digo, Calipari, segundo año con Arkansas, segunda presencia en el Sweet 16. Lo tiene ahora muy complicado, pero ¿por qué no? Podríamos pensar que sí, que podría tratar de dar un pasito más. Eso sí, el tema del físico de Arizona y cómo juega Arizona creo que lo va a complicar bastante. De unos que acaban esta primera semana con muy buena imagen y con muy buenas sensaciones, a alguien que no está siendo realmente así, el que está siendo la decepción, que es Darren Peterson. También hablamos de él, un jugador a seguir, pero es cierto que va a despedir esta etapa universitaria pues con una derrota contra St. John's. Ya veíamos ahí anteriormente que es el que se va a enfrentar a Duke,
nos quedamos sin ese duelo bonito entre Cam Boozer y Darren Peterson, pero la realidad es que le están criticando muchísimo. Es verdad que hizo 28 puntos el primer día, 21 el segundo, pero de lo que se le acusa sobre todo es de desaparecer en ese partido contra St. John's en los últimos minutos, que hay mucho analista que está diciendo que es algo que le puede pasar factura de cara al draft de la NBA. Bueno, yo creo que no, ahora explicaré por qué. Dicen los que saben que al final lo que tú buscas con un jugador cuando vas a draftearlo no es solamente la calidad técnica y la personalidad y muchas cosas que se evalúan, sino también el ser capaz de dar un paso al frente, echarse el equipo a la espalda cuando la pelota está más caliente, cuando te estás jugando realmente algo muy serio, y para eso el mejor escenario posible es el March Madness. Bueno, eso es lo que le echan en cara, en este caso, a Peterson, porque es verdad que no estuvo en el tramo final del partido y por lo tanto quizás una ayudita suya le hubiera venido muy bien a Kansas para afectar, para avanzar. Hablando de afectar, ¿cómo le afecta esto a la posición que pueda tener en el draft de la NBA? Bueno, pues lo que decía yo es, ¿le puede afectar? Sí, le puede afectar, pero no va a ser un jugador que baje de un puesto 2 o 3, es decir, puede ser que baje del 1 que se le espera al 2 o al 3, no es un gran problema, sinceramente, así lo veo. Yo creo que ahí puede ser que el propio Akuf suba enteros, Cam Boozer también, si llega lejos y si sigue haciéndolo bien, pero bueno, al final esto es difícil de definir, ¿no? Porque cuando llegamos a este momento de la temporada y hay jugadores como el propio Peterson que ya tiene asegurado su futuro en NBA, entramos en una zona, en un momento de conflicto de intereses, porque su equipo, su universidad, le quiere a su mejor nivel y corriendo todos los riesgos posibles y tratar de ganar un campeonato, porque a lo mejor no hay otro Peterson en mucho tiempo. Luego está la postura generalmente de la gente que lleva la carrera del jugador. No hablo solo de Peterson, hablo en general, de los agentes, por ejemplo, que le dicen, oye, mira, esto ya está hecho, juega y trata de hacerlo bien, de lucirte en el March Madness, pero no corras riesgos, no juegues si te duele, no juegues si estás forzando, porque si te lesionas, que por ejemplo le pasó a Joel Embiid precisamente con Kansas. Joel Embiid, que estaba potencialmente como número 1, al final el que fue número 1 fue su compañero Andrew Wiggins, también de Kansas, de los Jayhawks, y Embiid no lo fue porque se lesionó. Bueno, en este caso pues es muy parecido, ¿no? Sí que le dicen, oye, mira, ya tenemos asegurado que vas a estar muy arriba en el draft, no te vayas a lesionar, que es lo que nos puede realmente perjudicar y lo que puede hacer que caigas muchos enteros y por lo tanto tu contrato sea más pequeño y bla, 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 bla. Bueno, esto pasa, es así. Y hay un conflicto de intereses, como digo, entre el equipo, los agentes, el jugador está en medio de todo y bueno, no es fácil administrar eso. Yo creo que también, no digo que esto haya influido directamente en que no apareciera Peterson en el tramo final de ese partido con St. John's, pero evidentemente es algo que puede afectar, no todos los jugadores son igual de maduros, ¿no? Bueno, en el March Madness, aparte de ya nombres propios, como hemos dicho, de Akuf y de Peterson, también hay un pique siempre, una batalla secundaria que no le damos mucha importancia a veces, pero que luego sí la tiene, que es entre las distintas conferencias universitarias que hay, por ver quién es la más fuerte, por ver quién mete más equipos de esa conferencia en rondas finales, ¿no? Y de momento, el gran ganador de esto es la conferencia Big Ten, porque fijaros cómo hasta 6 de los 16 equipos supervivientes en el Sweet 16, bueno, 6 son del Big Ten y digamos que se han metido todos los que tenían que entrar sí o sí, y luego se han colado las dos sorpresas que decíamos, Iowa, con ese triple que veíamos de Álvaro al final del partido, y Purdue, también, que quizás no se contaba tanto para que llegaran a este tramo final, pero ahí está Michigan State, Michigan, Nebraska y Illinois, también es el otro que está ahí. Entonces, bueno, es un poco el pique que hay, ¿no? El pique que hay. De estos 6, por cierto, para mí el más fuerte es Michigan, no Michigan State, Michigan, de la M amarilla, ahí, ¿vale? Ya de por sí era un equipo a tener muy en cuenta. Creo que si no recuerdo mal, Michigan fue un seed 2, pero lo están haciendo realmente bien. Es decir, han jugado muy bien los dos partidos y es un equipo que creo que puede acabar siendo muy, muy relevante. No descartaría que incluso pudiera llegar a la Final Four y una vez ahí, bueno, veremos qué pasa. No sabremos quiénes son los últimos 4 finalistas hasta el próximo episodio de este podcast, pero sí, para mí Michigan, por lo que hemos visto en los primeros 2 partidos,
merece que lo consideremos ahí, junto con Arizona, junto con Duke, quizás un pelín por debajo, pero ahí está la cosa. La próxima semana contamos más de lo que nos ha dejado el Sweet 16, los últimos 8, y evaluamos también un poco a modo de previa los 4 equipos que se han metido en la Final Four, ¿vale? Hasta aquí el básquet. Ahora hay que hablar de béisbol. Página histórica de Venezuela, campeona por méritos, lo merecen de verdad, del Clásico Mundial de Béisbol. Fíjate, les tocó el camino más difícil, ¿eh? No creo que lo eligieran, pero les tocó el camino más difícil porque recordemos que perdieron con Dominicana en la fase de grupos y eso les hizo ir por el lado de Japón. Ganaron a Japón, luego ganaron a Italia con técnico venezolano también y en la final contra Estados Unidos también le ganaron. Es decir, cuando un equipo, y creo que es importante sobre todo destacar esa palabra, la palabra equipo, es capaz de dejar fuera a los 2 grandes candidatos, a Japón en cuartos y a Estados Unidos en la final, bueno, no hay más que quitarse el sombrero. Una Venezuela que ya lo contábamos otro día, además ha conseguido también ese billete para los Juegos Olímpicos de 2028 y que pues jugó en un Marlins Park que no suele estar así de lleno cuando juegan los Marlins, pero que en este caso pues evidentemente jugaban en casa. Había muchísimos americanos también, muchísimos seguidores de Estados Unidos, pero evidentemente pues por lo que hay en Miami pues jugaban muy en casa con mucho ánimo y por eso también se celebró de la manera que se celebró. Así que desde aquí un beso y felicidades a todos los amigos venezolanos, que me consta que hacía mucha falta una alegría así para cambiar un poquito el ánimo, ¿no? Hoy no está Valentina Ricci por temas, supongo que estará todavía de fiesta celebrando la victoria de Venezuela, pero estamos a muy poquitos días de que arranque la MLB. Es decir, esto empieza ya, las mayores comienzan ya y sobre todo otro día lo hablaremos más tranquilamente con ella, que es la gran experta de esto, pero me ha dejado por aquí, dicho, ¿a quién ponemos de favoritos? Valentina, ¿a quién ponemos de favorito? Bueno, me ha dado estos 5 equipos, de los cuales me ha extrañado bastante, sobre todo el que veis más a la derecha, Marlins. ¿En serio? Bueno, lo mete como un underdog, probablemente valora muy bien lo que ha hecho también en el trabajo de verano, de ir formando el equipo, pero evidentemente tenemos a los otros 3. Yo creo que Boston sí, puede ser también. Pone 2018, queda ya lejos. ¿Por qué? Porque es la última vez que ganaron la Serie Mundial y todavía le queda, ¿no? Pero el tema es Dodgers, campeones los últimos 2 años, ¿cómo no va a ser el gran favorito? Encima, tal y como se han reforzado y cómo han conseguido renovar jugadores, son el equipo a batir, el rival a batir. Y luego, pues tenemos que añadir al gran rival de la pasada temporada, que le llevó al 7º juego en la gran final, en las series mundiales, que es Toronto. Toronto va a querer revancha, se ha reforzado también, creo que con muy buen criterio, y es un equipo que, aunque esto es muy largo, pues ya tiene también esa experiencia, ¿no? Que a veces es lo que te falta para llegar a esas instancias finales. Sobre los Mets, pues es una cuestión también de justificar la inversión tremenda que se hizo desde hace ya un par de temporadas y que este año pues también se ha tratado de ayudar y de empacar más el equipo para ser grandes favoritos. Así que esos son los 5 equipos que ponemos. Yo diría que Dodgers y Toronto los grandes favoritos, Mets los grandes obligados a estar ahí, y luego pues Boston es un poco quizás el gran reto de volver a estar ahí. Es una franquicia, como pasa con todas las de Boston, siempre compitiendo, siempre optando al título, y este año no va a ser diferente. Lo de Miami ya nos lo explicará Valentina por qué le metemos en esta situación. Bueno, hay una novedad importante que hay que tener en cuenta en esta temporada en
MLB. Y es que vamos a tener robots. Que no se asuste nadie. Porque no es que vayamos a tener androides humanoides en el terreno de juego. No es esto. Es una broma el montaje que hemos puesto ahí. Sino que va a ser un sistema que se llama el ABS, Automated Ball Strike. Es un sistema parecido a lo que es el ojo de halcón en el tenis. Parecido a tecnología también que se está aplicando ya en el fútbol, en el soccer. Bueno, es una ayuda, un sistema que ya se ha probado además en las menores, que ha pasado la prueba con éxito y está más que testado que funciona. Al final es para definir pues, esas típicas discusiones, peleas de por dónde fue la bola, por dónde no fue la bola, si es strike o no es strike. Bueno, eso a partir de ahora, si hay alguna duda con la decisión arbitral, se va a poder comprobar con la tecnología. Y la manera de operar, la manera de hacerlo es parecido, muy parecido, a cómo se hace con los challenge en la NBA. De hecho, se llama también challenge en este caso, ¿vale? Cada equipo va a tener 2 oportunidades de retar la decisión del árbitro, de ponerla en duda. 2, si el árbitro tenía la razón y se ha fallado el challenge, te quedará 1. Y si no, te quedará 0, si fallas 2 veces. Si la consigues confirmar que lo que tú has percibido es lo correcto, en ese caso no pierdes ninguno de los challenges. Y luego es importante también esto, que es cuando vayamos a extra innings, que sabéis que a veces que nos vamos al 10º, al 11º y demás, cada extra inning habría un challenge nuevo para cada uno de esos equipos. Pero ojo, no se suman, es decir, si tú llegas al final del partido y todavía te queda un challenge, es el que tienes. No es que pases a tener 2, sino es más como si lo has agotado, para el tiempo extra te damos un challenge más. Ese es un poco cómo va a funcionar y me parece que es interesante porque puede incluso influir a las estrategias, puede llegar a influir incluso a cómo los equipos utilizan estos challenges, en qué momento los usan, y por qué no, el béisbol es un deporte con tantos detalles y tantas particularidades que no me extrañaría que acabe esto siendo una herramienta también para tratar de sacar más ventaja. Bueno, lo vamos a ver. Como digo, esto arranca además por todo lo alto porque este sistema ya va a estar puesto en ese primer partido. Recordemos que este año además una de las grandes novedades, ya lo hablamos aquí, es que llega Netflix también a dar los partidos a ofrecer los partidos de la MLB. Así que nada, vamos a tratar de disfrutarlo mucho, que esto empieza ya. Y la temporada ya sabemos que es larguita, pero iremos todas las semanas hablando nuestro rinconcito de béisbol siempre aquí en The Airball. Aquí lo vamos a dejar. Hoy es una edición un poquito más corta porque, pues hay que dedicarse también a otras cosas en la vida, pero evidentemente no queríamos dejar de publicar y de estar en este podcast semanal como cada lunes, episodio ya número 17. Te esperamos para el 18, lunes que viene. Estaremos ya avanzados en el March Madness, conoceremos ya los 4 equipos finalistas que van a ir a Indianápolis. Tendremos, por supuesto, el repaso a la jornada de la Major League Soccer y habrá empezado el béisbol y tendremos seguramente cosas que contar de NFL, que sabes que ahora la estamos un poco alternando, ¿no? Porque tampoco hay tantas grandes novedades. Lo dejamos aquí. Regálame un like si te ha gustado esto. Si no te ha gustado, regálamelo también, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Comenta, comparte, suscríbete si todavía no lo has hecho. Y si estás escuchando esto solamente en audio, vía Apple Podcast o Spotify, ahí nos puedes ayudar también un montón. ¿Sabes cómo? Dándonos en la valoración 5 estrellas. Ahí nos ayudas un montón. Aquí lo dejamos. Nos vemos la semana que viene. Atentos toda la semana que iremos publicando contenido diario y por supuesto el jueves con el podcast específico de NBA, Jugada de 3, con Adrián Mercader y con Leo Carranza y con un servidor. Ahí estaremos. Adiós.